Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, bienvenidos a este podcast de Mi Papá y Yo. Estoy nuevamente súper emocionada de compartir micrófonos, tiempo con mi coanfitrión y mi papá, Javier Hernández. ¿Cómo estás hoy? Como mango y feliz de la vida de encontrarme en la tierra de Dios y María Santísima, Monterrey, Nuevo León. Hoy estamos, de manteles largos porque estamos en nuestra ciudad, Monterrey, Nuevo León, y aparte estamos en un lugar que nos permitió venir a grabar aquí. Este es el restaurante La Pequina y están ubicados en Residencial San Agustín. La verdad es que ahorita comimos unos cortes súper ricos, nos estamos tomando una bebidita para poder platicar tantito con ustedes. Bueno, básicamente este episodio vamos a hablar nada más y nada menos que de la suerte de ser regiomontanos. ¿Empezamos? ¡Ajúa! ¿Empezamos? Empezamos. Bueno, pues ya estamos listos para arrancar con este episodio que es espectacular para nosotros porque tenemos mucho que desmenuzar, así que sin dar más preámbulo le voy a dar el micrófono a mi papá para que les platique un poquito quién es él. Papá, ¿quién es Javier Hernández? Bueno, pues yo soy un nicolaíta, porque nací en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. En la tierra de Dios y María Santísima, donde llega un cachito de mar. Desafortunadamente o afortunadamente, por circunstancias de la vida, mis padres tuvieron que irse a Miguel Alemán, Tamaulipas, y allí estudié la primaria, la secundaria, pero a los 17 años me reencontré con mi ciudad, la ciudad de mi vida, Monterrey, Nuevo León. Y aquí empecé a trabajar y aquí empecé a desarrollar. Aquí estudié, etcétera, etcétera. Soy Javier Hernández. He trabajado en la televisión, esto es en los canales de televisión. Empecé en el Canal 6 como mozo de limpieza a la edad de 17 años. Y entonces me gustó el área técnica, me empecé a introducir en el área técnica y me fascinó y ahí empecé a desarrollarme. Me volví jefe de estudios y pues nos pagaron un curso de televisión en el Tecnológico de Monterrey durante un año. Fuimos enviados a la Ciudad de México, a Televisión Independiente de México en la Ciudad de México, FOTENASA, Fomento de Televisión Nacional. Pero de ahí me hablaron de la Presidencia de la República y empecé a trabajar en la Presidencia de la República, algo que me permitió viajar por todo el país, conocer mucho de México y aprender mucho. Más adelante regresé a Monterrey, a mi tierra querida. Y aquí en mi tierra querida empecé a trabajar en Canal 8 Senpai y después de ahí pues me empecé a desarrollar hasta que vine a terminar en Canal 12 Multimedios, como encargado de toda el área técnica del Canal 12. Y tuve que trabajar también resolviendo problemas de estaciones de radio de lo que era multimedia. Eso fue muy importante para mí. Pero llegó un momento en el que me hablaron de Estados Unidos para que les hiciera algunos trabajos y me tuve que ir a Estados Unidos, pero ya después de que había vivido en mi tierra querida 22 años. Ahí puedo decir que eso es Javier Hernández, pero ahora, ¿quién es Pati Sesma? Pues Pati Sesma es tu hija, tu bebita consentida. Soy no nada más súper orgullosa de ser su hija, pero también de toda esa historia que les platican. Eso que comentas tú, papito, eso que estás hablando de lo que es tu vida profesional, es una gran parte de lo que a mí me formó también, porque eso de trabajar en multimedios y darnos una infancia donde íbamos y nos metíamos a los estudios del canal y donde también estuviste en TV Azteca y todas esas cosas que hiciste, me llenaba yo la boca de platicarlo cuando pues yo estudié Ciencias de la Información y Comunicación en la Universidad de Monterrey. Pero además, papito, de habernos ofrecido una infancia tan diferente y tan única, me encantaba que yo a donde iba todo el mundo te conocía, entonces me sentía segura en donde fuera. Si estaba haciendo un trabajo para la universidad y hablaba de soy hija del ingeniero Javier Hernández, es tu papá, y el trato era otro, maravilloso. Y a donde iba gente que yo admiraba,
y decía yo, híjole, no, conocer a esa gente se me hace que nunca me va a pasar. Y de repente iba y me presentaba y decía, bueno, de hecho mi papá es el ingeniero Javier Hernández. Es tu papá, mi hermano del alma. Entonces, en gran parte, eso es mi vida. Pero yo, bueno, soy Pati Sesma, Sesma por apellido de casada, hija del ingeniero Javier Hernández, y yo crecí en Monterrey. Yo sí soy regia 100%. Aquí he vivido, bueno, hasta los 20 años, 21 años, que me fui a trabajar a México, Ciudad de México ahora, México DF en aquel entonces. Yo también estuve haciendo cosas para televisión, entretenimiento, etcétera. Eventualmente en mi carrera las cosas cambiaron al punto en el que ahorita me dedico más a hacer medios digitales, lo que es más redes sociales, marketing digital, etcétera. Y pues muy contenta de haber aprendido una segunda carrera por mí misma, porque estás de acuerdo que yo, insisto, egresada de la Universidad de Monterrey, aprendí solamente medios tradicionales. En aquel entonces no existía Facebook ni nada, y la verdad es que, bueno, soy LSIC 96 y pasaron 10 años antes de que empezaran los medios digitales a ser lo que son hoy. Tengo una mamá maravillosa que ya he hablado de ella, en algún otro episodio. Siempre fui una hija muy querida, me siento muy privilegiada de haber nacido en esa familia, en esta ciudad, y pues también bailo, me encantaba bailar. Yo hacía presentaciones para Mary Kay, bailábamos en Bosque Mágico, salía en comedias musicales y me encanta hablar en público, como se pueden dar cuenta. Estoy casada con un hombre maravilloso que es regio 100%, y no solo eso, es parte de la historia regiomontana, porque Fer Sesma, mi esposo, es uno de los integrantes del grupo Chispas, que en aquellos años era un grupo de niños que cantaban pajaritos a volar cuando acabas de nacer, tu colita se mover. Bueno, pues Fer es mi esposo, me encanta decirlo, me lleno la boca porque no nada más es un hombre maravilloso en todos los sentidos, pero me trajo mucha felicidad a mi vida. Y pues eso soy yo, de alguna manera resumida. Te digo, nos sentimos sumamente orgullosos de ser regiomontanos. La verdad es que para hablar de Monterrey, creo que nos llevaría fácil unos 20, 30 programas. Monterrey es una ciudad maravillosa, mágica, en donde lo más importante es la gente. Es una gente valiente, con gran entusiasmo para desarrollarse y hacer lo que desean, para realizar sus sueños. En fin, es extraordinario. Y creo que eso nos sirvió, por lo menos a mí, para desarrollarme. ¿Por qué? Porque aprendí que eso es lo que hace falta. Creer en tus sueños y ponerle todos los kilos en lo que piensas, en lo que quieres, y hacerlo. Esa era la gente de Monterrey. Eso es la gente de Monterrey, y esos son los consejos de mi papá con los cuales yo he crecido, he sabido salir adelante, he sabido confrontar las cosas para volverme la persona que soy. Y a lo mejor con muchos sueños por cumplir, pero lo más importante es que estoy haciendo lo que sueño, y eso es la seguridad que va a tener palabras de ese tipo. Papá, hablas de la importancia de lo que es la gente de Monterrey. ¿Sabías tú que Monterrey es considerada, la ciudad más emprendedora de todo México? Aquí hay muchísimas empresas establecidas, pero también hay muchos startups, que startups en español se traduce como empresas emergentes. Solo en el 2022, papá, surgieron 60 pequeñas compañías que siguen trabajando ahorita. Eso es maravilloso para el país. Tienes toda la razón, mijita. ¿Por qué Monterrey es lo que es ahora? Y tenemos que recordar, esto inició con un señor, José Calderón. Don José Calderón creó una compañía que se llama Calderón y Compañía. Y él, en un viaje que hizo a San Luis Potosí, conoció al señor Isaac Garza, que en Monterrey todo el mundo lo conoce. Él tuvo una empatía con este hombre, que era muy joven, que lo invitó a venirse a Monterrey para que fuera el contador de su compañía. Y empezaron a crear una compañía, a trabajar juntos, y ahí mismo integraron a un tercer personaje, don José Muguerza Crespo. Y esos tres personajes empezaron a trabajar juntos, y en un momento dado decidieron distribuir
una cerveza que se fabricaba en San Luis, Missouri. Era la cerveza Snyder. Y entonces fueron a San Luis, Missouri para hablar con el señor Joseph Snyder, que era el maestro cervecero que tenía esa fábrica de cerveza. Y ellos le propusieron que querían distribuir la cerveza en Monterrey, pero con la posibilidad a futuro de producir la cerveza en Monterrey. El señor Snyder se fascinó. Él les dijo, yo me comprometo a ayudarles, yo estoy con ustedes. En un momento dado el señor se vino a Monterrey con ellos y se asoció con ellos, el señor Snyder. Y eso fue la piedra de toque para Monterrey, para el desarrollo. Crearon aquí en Monterrey la cervecería Cuauhtémoc, que en un principio se llamó la fábrica de hielo y cerveza. El inicio fue con 60,000 barriles de cerveza y, si mal no recuerdo, creo que eran por 80,000 toneladas de hielo, que era básico para Monterrey. Pero de ahí partió todo lo que ahora es Monterrey. La verdad es que a mí me pareció muy interesante, pero ¿tú sabes por qué es tan importante o cómo intervino la mujer en este proceso? No tengo idea, pero debe haber sido algo importante porque en todo éxito existe la mano femenina. A ver, cuéntame. La hermana de José Muguerza Crespo se enamoró de Calderón y se casaron, pero desafortunadamente murió el señor Calderón. Y entonces la señora se hizo cargo del negocio y entró de lleno con Isaac Garza y con su hermano, José Muguerza Crespo, y empezaron a dar. Y entonces decidieron y se trajeron al señor Snyder y empezaron a crear esta fábrica que vino a hacer que Monterrey sea lo que ahora es. Es una historia súper interesante. A mi papá le encanta investigar como las raíces de todo éxito, de toda situación, y eso es súper importante. Cerraste con algo que me causa mucha orgullo platicarte. Justo ayer estaba viendo una cuenta en TikTok que se llama Regiolandia. Me encanta el contenido, a pesar de que tienen 3 videos, tienen un contenido muy interesante. Y fíjate que uno de los hosts o de los anfitriones del podcast dijo, ¿sabías tú que la gente de Monterrey se siente más orgullosa de ser regiomontana que de ser mexicana? Bueno, suena fuerte, pero es cierto. Bien interesante, sí. Es cierto, papá. Sí, sí. Para hablar como grandes rasgos de lo que es un poquito Monterrey, porque estamos en la ciudad y queremos compartir un poquito esto, y básicamente porque es un episodio de introducción de quiénes somos nosotros y las cosas que nos gustan y de nuestras raíces. Yo quiero hablar un poquito de las cosas típicas de Monterrey, papito. Una de ellas es la manera en la que hablamos. Esa no la tiene nadie. Somos normalmente francos. Pero el acento, papá. Pero es importante que sabemos que no ofendemos. Hablamos con la verdad y esto no es con el afán de ofender, es con el afán de ser claros. Yo creo que todo lo básico radica en la persona, en el ser humano regiomontano, que de repente muchos consideran lo que acabas de decir, broncos, bravos, y es porque realmente son sinceros, somos sinceros, somos francos, somos reales y no nos gusta ser hipócritas ni quedarnos callados con una cosa que pensamos. Yo lo traduciría, papá, como que somos prácticos. La gente aquí es tan trabajadora y está todo el día acelerada. Yo ahora que no vivo aquí noto la diferencia, algo que no me pasaba antes. Yo creo que yo vivía al mismo ritmo, pero ahora lo noto. La gente quiere ser el primero en todo y andan corriendo. Papá, ¿cómo manejan? De hecho, es una característica del regiomontano. Tienen una forma de manejar súper acelerada. Siento que tienen tan corto el tiempo para lograr sus metas diarias que prefieren ser prácticos y al grano. Pero esa meta diaria, papá, incluye el buen momento de la carnita asada y la cervecita. ¿Sí o no? Claro. Aquí la gente tiene que ser valiente, emprendedora y no rajarse aunque haya vicisitudes, problemas. Síguele, enfréntalo. Entrona. Y eso es lo que hace que definitivamente se exprese de la forma en la que se expresa.
Pero es por eso, porque es difícil esta tierra. Hablando un poquito del tema turístico que comentabas, me llamó mucho la atención que hice un poquito de investigación de cosas nuevas. Si yo te digo a ti, a ver, dime de lugares turísticos de Nuevo León. Hablas de la cola de caballo, de las grutas de García, de Santiago, Chipinque. Pero fíjate, papá, que yo acabo de aprender que existe un parque nacional de cumbres que yo no conozco. ¿Tú sabes qué es eso? ¿No? Alguien nos tiene que invitar para saber de qué es. Dicen que es una de las maravillas más hermosas de esta ciudad en este momento. Parque Nacional de Cumbres, algo así. Entonces ya tenemos un lugar nuevo a donde ir. Los regiomontanos somos envidia, porque siempre éramos los pioneros en muchas cosas. Y aquí se puso el primer teleférico. Sí. El proyecto fue creado por un sacerdote católico que tenía unos proyectos humanistas muy interesantes, el padre Carlos Álvarez. Pero desafortunadamente empezó a funcionar, 3 años funcionó, hubo un accidente, siguió funcionando otro año más y hubo otro accidente y decidieron que no iba a funcionar más. Híjole. Pero fue el primero en el país. Y hasta la fecha lo han tratado de renovar y no lo han dejado. Estamos hablando del teleférico en las grutas de García, ¿correcto? No, el teleférico del Cerro de la Silla. ¡Wow! Ok. Muy bien. Y te lo digo porque nosotros teníamos el transmisor en el Cerro de la Silla. Entonces teníamos que subir. El transmisor de televisión. El transmisor de televisión del canal. Si ese teleférico se hubiera dejado, podía subir y bajar todos los días para el transmisor. Pero bueno, al final de cuentas siempre fuimos pioneros, los regiomontanos, en muchísimas cosas. La primera fábrica de acero se puso aquí en Monterrey. Sí, estaba leyendo que Monterrey es punta de lanza en la industria de acero, automoción, tecnología y logística. Un empresario extraordinario, don Eugenio Garza Sada, el señor decidió que quería dar a sus trabajadores la mejor educación y creó una de las instituciones educativas más importantes de toda América Latina, el Tecnológico de Monterrey. Es correcto. Y ahí se preparaba la gente que él iba a utilizar en sus fábricas. Creó también escuelas tecnológicas para sus obreros que venían a desarrollar en sus fábricas. Para él, la gente era importante. No solamente hizo eso, creó colonias para darles casa a sus trabajadores. Él decía, si yo te estoy pagando $1, de ese peso, 10 centavos va a servir para que pagues la casa y tú vas a vivir en la casa que tú escojas. Antes de que existiera el Seguro Social en México, el señor les dio una clínica llamada Clínica Cuauhtémoc y famosa. Les puso una clínica para que ahí a todos sus trabajadores tuvieran servicio médico. Les dio un centro recreativo. Había alberca, había parques de béisbol, parques para que su gente estuviera feliz. Para él lo más importante era su gente. Eso es muy importante, mantenerlos motivados, y de esas maneras es algo que infortunadamente ya no se utiliza, papá. Exacto. Eso fue lo que hizo grande esta ciudad. La gente empezó a creer en eso, en esa forma. Y en eso eres tú, eso soy yo, de que esa es la única fórmula de salir adelante. Piensa no solamente en ti, piensa en los demás. Clave. Honestamente, ser así, papá, es un lujo que no muy fácilmente nos podemos dar. Papito, hablabas de la educación, hemos hablado de centros turísticos, hemos hablado no hemos hablado de la comida. Papito, 5 platillos típicos de la ciudad que tú consideres los mejores. Top 5 de platillos favoritos de Javier Hernández. Cabrito al pastor, machacado con huevo, barbacoa de res, las mollejas deliciosas. ¿Y la última? Y la carne asada, que definitivamente no puede fallar, tal vez sea lo más importante. Y sobre eso ha basado muchísimo toda la gastronomía de Monterrey, sobre esos 5 platillos. Bases. Así. Yo hubiera empezado con carne asada pues, y luego el cabrito. Obviamente la machaca, aunque yo no como huevo, sí como machaca sin huevo. Yo no sabía que la barbacoa era como típica de aquí, pero sí la como mucho aquí. Y las mollejas es un big no para mí. Pero pues la carne asada, papá, ¿qué historia tienes con eso? En un principio era lo básico, la fajita norteña.
pero de repente llegaron la situación económica y empezaron a cambiar los cortes y traer los cortes norteamericanos del T-bone y de sirloin y que el ribeye, y entonces desapareció completamente la fajita norteña y te dejan ahí una fajita que nada que ver con la fajita norteña, pero sigue siendo, como lo fue en un principio, número uno. Tú, por ejemplo, al estar aquí, ¿qué es lo que más recuerdas de Monterrey? Ay, papá, la comida. Yo sufro mucho la comida, sobre todo porque soy de antojitos. Yo no sé si sea comida regiomontana o si sean antojitos mexicanos con un toque de sabor regiomontano. Pero cuando yo sé que voy a venir a Monterrey, yo vengo pensando en comer enchiladas rojas, de esas con quesito blanco con cebolla. Y las típicas papitas que yo las conocí cuando estaba chiquita con una señora que tenía una antojería por la casa de donde vivíamos y ponía papitas con cremita, salsa picante de aguacate y queso blanco. Ay, papá, yo eso lo sueño, lo hago mucho, yo en mi casa tengo años comiéndolo. La verdad es que el regiomontano es mucho de buscar la carne asada como un pretexto para convivir. Y la cervecita y va acompañada de la carne asada y ese es el momento que se vive entre amigos. Yo me acuerdo, papito, que yo tenía grupos de amigos que no importaba si era lunes, martes o miércoles, que onda una carnita rápida y nos juntábamos a tomar. Y el calor de aquí, obviamente, pues es invitador para ser cerveceros. ¿Cuáles son los mejores amigos que tú recuerdas de aquí? Ay, papá, tengo muchos. Por Yo etapas. no sé que tienes muchos, pero ¿cuáles son los principales? Por etapas, te iba a comentar, porque de chiquita pues crecí en mi colonia con gente que yo quiero mucho, que éramos como hermanas, porque hasta dormíamos juntas, pijamadas, y nos íbamos a la clase de baile y nos íbamos acá y siempre juntas. Pero tuve la gran suerte, gracias por eso, de vivir una dualidad muy interesante. Yo vivía en una colonia donde yo tenía amiguitos que no iban a mi escuela. Ellos se convirtieron en mi familia al paso del tiempo, pero yo en la mañana me iba a otro colegio en Cumbres, el Latin American School, porque en su momento mi papá era mucho de no me importa en dónde ni la distancia ni el costo, cuál es el mejor colegio para mis hijos, y no preguntaba y nos metió. Entonces pasaba las mañanas con mis amiguitas de Latin American School, que yo no vivía donde vivían ellas en Cumbres, yo vivía acá en Lomas del Roble por la Náhuac, justo donde estaba el Hotel Ramadaín. Convivir con ellas en la mañana, papá, me daba aspiración. Y en las tardes yo hacía familia. Y esas dos grupos para mí siempre me formaron. Por un lado eran mis amigas las de Latin American School y por el otro lado mis amigas de la cuadra, que con ellas pues hacían mis actividades que eran extraordinarias de escuela, o extraordinarias no académicas. Obviamente después, una etapa que a mí me marcó mucho aquí en Monterrey fue el bachillerato, papá. Haber estado en la unidad de Humberto Lobo de la Universidad de Monterrey. Yo conocí gente que todavía quiero muchísimo y mis amigas de esa etapa fueron cruciales en mi vida, porque ahí, papá, nos daban clases de valores, nos llevaban a retiros, encuentros espirituales y obviamente las amistades que haces en ese círculo o en ese ambiente o en esa atmósfera pues marcan tu vida. Y obviamente mis amigos de la carrera, papá, que insisto, es otra etapa, con una madurez distinta, con sueños en común, todos trabajando para el mismo objetivo, todos queríamos lograr algo igual, y pues es gente que quiero mucho, gente que también aprendí mucho de ella y que guardo con mucho corazón, con mucho respeto y mucho cariño en mi corazón. Entonces, decirte nombres sería imposible, pero son etapas y recuerdo con mucho cariño mi tiempo aquí. Oye, papito, y hablando de cosas así súper extraordinarias y que yo me estoy muriendo que la gente sepa de ti, dime por favor de las contribuciones más importantes que tuvo Javier Hernández para la ciudad de Monterrey, desde tu ambiente de televisión. Yo, siendo muy joven, tenía muchas inquietudes y empecé a ver la posibilidad de desarrollar la televisión en tercera dimensión. A esa edad uno sueña cosas muy bonitas y uno echa a volar la imaginación. No mucha gente le hace caso a uno. Sin embargo, había un ingeniero hermosísimo al cual adoro. Yo creo que ya debe haber muerto el ingeniero Esteban, que era maestro mío de televisión en el Tecnológico. El señor dijo, no, usted échele ganas, a ver,
¿qué necesita? Hágalo, y esto y lo otro. Y empezó a apoyarme y logré desarrollar la televisión en tercera dimensión. En un experimento muy primitivo, muy sencillo, muy problemático, pero se lograba obtener lo que quería. Y el único que creía en mí era el ingeniero Estebané. Otra de las cosas que desarrollé estando en la televisión, mucha gente me decía que había inventado el chroma key. En aquel entonces era pantalla azul, ahora yo sé que utilizan mucho la pantalla verde. La cuestión era de que es tratar de borrar el color verde o tratar de borrar el color azul y poner al frente la imagen tuya, mientras al fondo ponen el estadio o un paisaje o qué sé yo. Pero yo lo hice en blanco y negro. Entonces, ¿qué pasó con el color verde y qué pasó con el color azul? Yo lo hice en blanco y negro. Entonces, por eso mucha gente consideraba de que yo era el inventor del chroma key. La gente me buscaba para hacer efectos electrónicos en televisión, porque ese era donde yo me divertía mucho. Hacía muchos efectos electrónicos que ahora son súper sencillos, todo el mundo los hace muerto de risa con el celular, pero en aquel entonces era complicado hacerlos. Y pues yo me sentía orgulloso de lo que hacía. Hubo una compañera que mi hija, Patty, la recuerda con mucho cariño. Era una tienda departamental, todavía no estaba Liverpool en Monterrey. Y resulta ser que le digo a mi hija, préstame tu Barbie, préstame tu Ken. Y empecé a hacer un comercial con la Barbie y con el Ken, tratando de lograr movimientos animados. Y ese fue el comercial de esta tienda departamental, que ahorita ya no existe. No, sí existe, se llama Tox, está creo que una sucursal en Liverpool, y fue muy gracioso porque mi papá trabajaba en este espacio en mi casa donde había aire acondicionado. Pues en aquel momento el equipo tenía que tener aire acondicionado, la familia no, ¿verdad? Pero el equipo sí. Entonces nos íbamos a jugar para allá y yo estaba con mi Barbie y mi Ken, y mi papá me dijo, a ver, préstame esto, y empezó a ponerlos en cámara, pero en silueta. Me acuerdo que era naranja con ellos en oscuro, en negro, y moviéndolos, y al día siguiente le preguntamos, ¿cómo te fue cuando presentaste el proyecto? Y me dijiste, pues bien, pero estoy preocupado porque quieren que la mujer se mueva más. ¿Y cómo le haces? Porque es la muñeca Barbie. Pero bueno, papá, tenemos demasiadas anécdotas y tenemos demasiadas cosas que platicar acerca de Monterrey. Este episodio más que nada era acerca de quién eres tú y quién soy yo, porque este es el tráiler de nuestro podcast y aprovechamos que estamos en Monterrey para poderlo grabar. A mí me gustaría mucho cerrar con algo que quieras que la gente sepa de ti, papito, y que, bueno, los invites a seguir este podcast y luego yo les digo lo que yo quiera. Desde luego que sería muy interesante que nos acompañaran. Pongan el dedito para arriba y suscríbanse y digan los comentarios si no les gusta, si les gusta, y digan de qué se trata, si quieren que hablemos de algún tema en especial. Bueno, por ahora yo también les quiero pedir lo mismo. Nosotros, y específicamente yo, tenemos sueños que queremos lograr, y para mí este podcast es uno de ellos. Lo he llevado a cabo gracias al apoyo de mi papá. Me encanta platicar con él. Estas son nuestras pláticas de sobremesa, y la verdad es que siempre con él hay cosas que compartir, siempre tenemos tema para desmenuzar, y cada vez que nos sentamos a hablar a partir de que tenemos este podcast, siempre estamos sacando temas nuevos para poderlos pues presentar. Yo les quiero dar las gracias porque aún y con los 20 seguidores que tenemos, para mí es un gran avance, pero entiéndanos, esto es algo que viene del corazón y con toda la intención de que un día se haga algo pues importante para ustedes y para nosotros. Pues muchas gracias por habernos acompañado en el episodio número 5 de Mi Papá y Yo Podcast. Gracias. Muchas gracias.